¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Vamos a esperar a que entre Víctor, que vamos a hacer un directo conjunto. Y que Instagram notifique a todo el mundo. Buenas, Alfon, Akobi, Belén, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ana? Lo dicho, vamos a estar en torno a unos 40 minutitos hablando de la prueba oral, de la prueba de la exposición de la programación y unidad didáctica. Y en el momento que entre Víctor, mira, ya está por aquí Víctor, perfecto. A ver qué le dé entrada. Víctor, porfa, envíame solicitud o algo, que no me deja... Vale, lo tengo ya por aquí. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas, bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Se nos escucha bien, ¿no? Lo primero, a ver que no cometamos aquí errores de novatos. Menudo fondo chulo tienes ahí, ¿no? Ya ves, todo muy Disney como yo. ¿Se nos escucha bien? Confirmadnos, por favor. Por ahí Vale, dice sí, perfecto. sí, pues muy bien. Genial. Pues bueno, lo dicho, vamos a estar un ratito, más o menos hasta 7:30, si se alarga un poquito más, unos 40 minutos, hablando de la prueba de la exposición oral. Al principio vamos a dar algunos consejos y algunas preguntas que nos han dejado en la caja que dejamos tanto Víctor como yo. Y luego pues abriremos también para que dejéis cualquier tipo de pregunta. ¿Vale? Entonces va a ser un poco se ve el comentario, ¿no? Fijado. Vale, genial. Estamos ready, Y dicen por aquí. estamos ready, ¿no, profe Mami B? Porque yo creo que el primer examen en Castilla y León es el 18, así que Sí, justo un mes. un mes, ¿no? Hoy 18 de mayo, sí, sí. Aquí en Comunidad Valenciana es el 11, pero casi en toda España están a un mes vista, así que perfecto. No lo hemos dicho, ha sido una de las preguntas más repetidas, se va a quedar guardado, así que no os preocupéis, sé que como lo he empezado yo, se va a quedar guardado en mi perfil, pero también lo voy a subir a YouTube, que creo que va a quedar chulo el directo que voy a hacer con Víctor, entonces no os preocupéis, si os tenéis que ir antes o lo que sea, pues lo podéis ver también luego en un ratito. Entonces, bueno, eso. Nos hemos juntado para hablar un poquito de la prueba oral, más que nada porque recientemente, bueno, ya hace unas semanas yo saqué un curso de exposición oral donde estamos ayudando a opositores de educación a hacer una buena exposición, tanto en la primera parte de la programación como en las unidades didácticas. Es un curso un poco diferente, hemos querido que sea muy inspiracional en el sentido de que hay defensas completas de otros opositores, como la mía, que hay una defensa de hilo conductor con distintas metáforas para vender cada uno de los elementos curriculares. Y hace muy poquito contacté con Víctor para que él también participase un poco desde el área de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje para acompañar en ese plan de apoyo. Así que como ya estamos en el curso un poco rodados, digo, vamos a juntarnos y vamos a estar un ratito por Instagram a ver si podemos ayudar y ese es un poco el objetivo del directo. No sé si quieres decir alguna cosita, Víctor. Nada, decir que, bueno, que mi participación en tu curso, que es verdad que va un poco enfocado al plan de apoyo de Mm. PCIL, pero que también para otras especialidades puede venir bien porque hablo de atención a la diversidad, Ah, que tiene que estar presente siempre porque la diversidad no es algo de PCIL, la diversidad es para todas las especialidades. Entonces yo creo que todo el mundo puede coger ideas de esa atención a la diversidad, de cómo introducirlo dentro de sus programaciones y que son pequeñas pinceladas que pueden marcar diferencias. totalmente. Y de hecho, bueno, una de las preguntas que luego contestaremos, que habla de la organización del tiempo, yo en el curso hago mucho hincapié en esto, que al final hay como 3 puntos o 3 elementos curriculares que creo que se diferencian por encima del resto. Y uno obviamente sería atención a la diversidad, otro para mí sería evaluación y otro sería metodología, al menos en la primera parte de la defensa de la programación, porque al final son puntos determinantes que te definen como docente, tanto si puedes alcanzar esa inclusión real, pero no solo de típico alumnado con necesidades educativas, sino también la propia diversidad que te encuentras en el aula, pues todo eso ha de estar muy claro. Por otro lado, mira, está por aquí Maestro Armero, ¿qué tal? Por otro lado, el punto de la evaluación, que en muchas ocasiones pues se tiene problemas porque queda como muy genérico, no se concreta a nivel de ponderación
o se dice únicamente que se va a evaluar la actitud y no se contextualiza en relación a qué criterio de evaluación. Y por otro lado, que creo que la carta de presentación de los docentes es la metodología. Sí que en la pregunta esta que nos han hecho antes de la organización del tiempo, yo obviamente lo metería en tiempo la primera parte y las unidades didácticas, la unidad didáctica como tal, o sea, al final hay un tiempo en cada comunidad varía, pero sobre todo en cuanto a porcentaje, yo dedicaría más tiempo a punto de metodología, punto de atención a la diversidad y punto de evaluación. Y dentro Sí. de la unidad didáctica, obviamente, a esa secuenciación didáctica, esas actividades, que es lo que quiere ver el tribunal. Ujú. Yo estoy de acuerdo con eso también. Sí que en una de las preguntas de la caja era eso, ¿cómo distribuir el tiempo? O que también que si cronometraban los tribunales el tiempo y paraban y volvías a la otra parte. En Castilla y León, cuando yo me he presentado, que me he presentado en 2016 y en 2019, tú te distribuías tu propio tiempo. Tenías hora, hora y media. Si querías dejar 10 minutos para la unidad, pues era tu opción. Pero yo creo que sí que para distribuir bien el tiempo hay que pensar qué es lo potente de tu programación, ¿no? En qué te puedes lucir. Esos 3 puntos son fundamentales, estoy muy de acuerdo contigo, porque es lo que va a marcar tu diferencia como docente. Al final los contenidos, los objetivos, todo eso, todo es ley y eso está ahí y va a ser todos igual. Tú tienes que marcar en qué se diferencia tu programación y cómo te diferencias tú como docente. Totalmente. Y bueno, aparte de esos puntos, lo que ha dicho Víctor, al final te tienes que gestionar el tiempo. De hecho, en mi caso, yo tenía en Comunidad Valenciana 1 hora para hacer la exposición. Tardé, creo que fueron 48 minutos. Al final, tampoco hay que rellenar todo el tiempo. Si te da tiempo a decir todos los puntos, pues cada uno va a llevar su gestión. Pero sobre todo entender que si hay en comunidades que la unidad didáctica pesa más, pues si tienes de límite, me lo invento, 30 minutos en la programación, yo quizá quitaría un poco de tiempo a esa primera parte de la programación en beneficio de la unidad didáctica, porque es donde vas a diferenciarte también en esas actividades, en esos recursos, en esas propuestas que pueden hacer que el tribunal te elija para ser su compañero como docente. Entonces, un poco tenerlo en cuenta. Y otra cosa también importante, no nos lo han preguntado, pero creo que es clave y de hecho en el curso también hacemos hincapié, hay un efecto que se llama el efecto de primacía y recencia, que lo que más suele recordar la gente cuando nos escucha es el principio y el final. Entonces, entendiendo esto, entendiendo la subjetividad que nos podemos encontrar el día del examen, de la oposición, sobre todo en el tema oral, vamos a ponerlo a nuestro favor. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que vamos a trabajar una introducción, una conclusión genuina, que sea nuestra. Yo he visto en opositores que he preparado, opositores incluso que me han dicho, mira, esta es mi defensa, que en muchas ocasiones recurrimos a la clásica cita que cogemos de internet de la educación es preparación para la vida o una cita así aislada, y eso quizá funcionaba hace 10, 15, 20 años, pero en esta era de la información creo que tenemos que hilar un poquito más fino, y si vamos a poner una cita para introducir nuestra programación, pues hilarla con nuestro propósito docente, pero sobre todo gastar tiempo en esos inicios, en esos finales y también en las citas que introduzcamos o preguntas retóricas a lo largo de la exposición oral que tengan que ver con nuestro propósito o con nuestra forma de entender la docencia, porque si no vamos a sonar como muy genéricos. Sí, yo también cuando le das mucha... Sí que a mí, mira, te iba a lanzar esa pregunta, pero ya aprovecho porque en TikTok sí que me la han dejado en un comentario, ¿cómo empiezo y cómo termino? Y es verdad que muchas veces intentas buscar una frase emotiva como para que se acuerden de ti y al final queda como un pegote ahí, ¿no? En plan, me he intentado colar esta frase que no es suya, que es de un autor o de no sé qué, o que lo ha visto en Twitter una vez y no sabes ni de quién es. Entonces, es verdad que hay que buscar algo que tenga que ver con lo que tú vas a contar y con tu forma de enseñar, ¿no? Con lo que tú vas a transmitir, porque si yo transmito por un lado y te meto un pegote de una frase por otro, va a quedar eso, un pegote y se va a notar mucho. Entonces hay que darle una vuelta. Y yo creo que también estoy muy de acuerdo contigo en que el principio y el final es con lo que te quedas, ¿no? Con el principio, con la idea que yo me hago de ti al principio, es la idea con la que te voy a escuchar, aunque luego puede ir cambiando a lo largo de la exposición, y con la final es con la que me voy a quedar. No quiere decir que tengas que hacer un discurso como si fuera una boda para que llore todos los invitados, ¿no? Porque eso también es un error. Lo que hay que hacer es intentar transmitir quién eres, quién está delante de ese tribunal y qué es lo que quieres hacer en tu aula y cómo eres como docente en ese principio y ese final. Cuesta un poco darle vueltas, pero al final lo acabas encontrando.
Sí, sobre todo entrar en alto, que es otro de los errores que me encuentro en la exposición, es que dices, vale, es la última prueba, yo tengo ya ganas de que esto se acabe, y es normal por un lado, pero no se te tiene que notar, o sea, ya que te queda la última hora o los últimos 45 minutos tienes que entrar en estado, con ganas, tampoco pasado de vueltas, pero que se vea esa pasión de querer demostrar al tribunal, pues, que quieres ser funcionario y que eres parte del cambio. Esto yo también lo he visto y soy muy pesado también en mis webinars que hago hincapié en esto, pero no podemos entrar en modo derrotista en la exposición. Es decir, vale, que los ratios están mal, que es complicado en ocasiones alcanzar la inclusión o atender las individualidades de cada uno de nuestros alumnos, que está muy mal la educación emocional, que tenemos poco tiempo muchas veces si somos de especialidades tipo música, educación física, pues nos cuesta porque no tenemos tanto tiempo para trabajar en el aula. Pero bueno, eso ya se sabe. Parte del cambio, ¿cómo vas a hacer que de verdad te tengan más en cuenta? ¿Cómo puedes empoderar tu asignatura? ¿Cómo puedes demostrar, pues lo dicho, yo oposité por educación física, no simplemente decía las cosas, sino que también había una evidencia científica detrás, demostré pues mediante estudios por qué nuestra asignatura no solo puede cambiar a nivel motriz, sino también a nivel cognitivo, y un poquito desde ahí. Hemos de ser parte del cambio, lo que no podemos es entrar como derrotados ya antes de hora, de decir, bueno, la educación está muy mal, yo te digo aquí mi oposición o mi exposición porque me lo pide convocatoria y ya está. Entonces, bueno, también que se vea esa actitud y esa pasión, que es lo último que os queda. Eso es. Y transmitir eso. Es que el transmitir, lo importante es transmitir quién eres. Yo lo digo siempre. Y lo que quieres hacer. Ahora, mientras estabas hablando y eso, cuando hemos estado hablando Sí. de los tiempos, la gente me decía por ahí, en Madrid 20 minutos programación, 30 unidad didáctica, tal. Eso cambia mucho y es una de las preguntas que también he repetido mucho aquí en la cajita, que me han preguntado, ¿cuánto tiempo cada parte? Si se puede llevar un guión, si tienes la programación o no en la encerrona. Han preguntado que cuánto valen los méritos, que cómo son las fases. Y quiero aclarar una cosa antes de seguir. En cada comunidad autónoma y cada convocatoria puede cambiar totalmente las cosas. Y todo viene especificado en las convocatorias. Normalmente, de la convocatoria, bueno, normalmente no, pero mucha gente solo lee las fechas y dónde tengo que ir. Y es que la convocatoria hay que leérsela del principio al final, porque todas esas respuestas, todas esas preguntas están ahí en esa convocatoria. Te van a decir cuándo y dónde, pero te van a decir qué puedes llevar, qué no puedes llevar, cuáles son las fases, en qué consisten, qué méritos valen y qué méritos no. Entonces, quiero decir a toda la gente que nos esté escuchando y que me ha hecho estas preguntas, que se lea la convocatoria de la comunidad autónoma a la que se vaya a presentar, entera, que dedique ahí tiempo a leérselo, porque todas esas respuestas que yo no te las puedo dar, porque en cada comunidad es una, están ahí. Y además, que no se fíen de lo que les diga otra persona, porque yo a lo mejor les digo, valen solo los cursos de TIC, y tú te lías a hacer cursos de TIC y luego en tu comunidad eso no cuenta. Entonces, que no se fíen de lo que diga la gente, que lo que viene en el papel, en la convocatoria, es lo que es. Eso es, entender las reglas del juego hasta dónde puedes llegar, y lo que muchas veces quizá te pueda ayudar, al menos a mí en mi año me ayudó, cuando tenía incertidumbre porque quizá en mi convocatoria no quedaba claro, recurría a sindicatos tipo AMPE o CESIF, que tienen como información privilegiada porque se suelen reunir cada X tiempo. Es otra opción. Si tenéis así dudas, que queda difuso en la convocatoria, vamos ahí, pero normalmente cosas como el tiempo, cosas como los materiales, tema méritos, suele estar bastante especificado. Y mira, Víctor, nos han dejado una pregunta bastante interesante. Vamos a contestarla, si te parece, que nos dice Rocis9. Consejo difícil, ¿cómo poder demostrar lo que realmente tú eres? Sé que es una pregunta abstracta, pero a mí me pasa a veces que no dejo ver todo lo que soy. Y bueno, yo, si quieres contesto yo primero y luego aportas tú lo que quieras. El primer ejercicio que hago yo dentro del curso de exposición oral es sentarse, y creo que es muy importante como docente tener esto en cuenta, sentarte y ver cuál es el legado docente o cuál es tu propósito didáctico que quieres dejar a tu alumnado. Más allá de contenidos, más allá de competencias, más allá de criterios de evaluación, tú como docente, ¿cómo eres? Porque estoy seguro que Víctor priorizará unas cosas dentro de las reglas del juego del currículum. Pues no sé, para él quizá es más importante el trabajo competencial o X metodología, y yo tendré mi propósito didáctico como más definido en cuanto a autonomía, pensamiento crítico, y no es ni malo ni lo suyo es mejor. Simplemente que dentro de las reglas del juego, pues
la típica frase de cada maestrillo tiene su librillo, obviamente dentro de unas reglas del juego, ha de estar bien definida. Y eso es lo primero que te tienes que sentar, Rocis, de saber cuál es tu propósito. De hecho, mi exposición empezó de forma un poco distinta, la tenéis dentro del curso completa, pero yo no empecé, hola, soy Diego y dada la orden tal, voy a empezar con mi programación en cuanto a la introducción. No, no, yo pegué unos pilares en la pizarra para hablar del legado docente o de mis principios metodológicos que para mí eran como los más importantes y que quería transmitir a mi alumnado más allá del propio currículum. Y esos eran cosas como una educación basada en evidencia, un fomento de la autonomía y del pensamiento crítico en esta era de la información donde hay tantos bulos, la educación emocional. Yo proponía quizá el problema de que cada vez tenemos más suicidios, tocaba eso porque es algo que nos encontramos. ¿Qué podemos hacer como docentes? Pues trabajar de forma transversal la educación emocional. Y yo destacaba ahí 4. Os animo a que os conozcáis como docentes, qué queréis priorizar dentro de todas estas reglas del juego y desde ahí creo que vais a sonar más genuinos y genuinas. Sí, y yo creo que también, bueno, yo soy muy de trabajar en equipo y me gusta estar siempre en comunicación con mis compañeros. En mi centro soy la típica persona que hay en un claustro que intenta unir los diferentes puntos y a las personas. Entonces, yo siempre, cuando he expuesto mi programación, hablo siempre en plural, por ejemplo, ¿no? Porque me parece que mis clases las doy yo, mi programación es mía, pero el trabajo es un trabajo en equipo. Y me gusta también transmitir como cariño hacia lo que estoy haciendo, ¿no? No, una de las preguntas que me decían, ¿cómo sonar de forma natural? Pues para sonar de forma natural, no me aprendí de carrerilla todo lo que voy a decir, porque luego suenas como muy robot, ¿no? Una forma de sonar natural es decir tener tan claro lo que vas a decir que te salga solo. Y esa es una forma de transmitir. Si yo te estoy leyendo, o sea, si yo estoy repitiéndote como un loro todo lo que yo te quiero contar, no te lo estoy contando, te lo estoy leyendo aunque no lo tenga delante. Entonces yo creo que hay que llegar a un punto en la programación de saber y tener tan claro lo que quieres contar, que te lo estoy contando, no diciendo, o sea, te lo estoy contando con pasión, que si te hacen una pregunta sepas responder y que se vea que esa respuesta la tienes súper interiorizada, para no sonar, pues eso, muy robótico. Eso es, y eso parte, pues, hacer la programación desde cero, que no tengáis tampoco miedo si ya veis hilos conductores, que es otra pregunta recurrente. Si el hilo conductor lo has hecho tú mismo, va a ser distinto a otro dentro de tu tribunal. De hecho, cuando a mí me tocó opositar, dentro de mi tribunal llevamos 3 el mismo hilo conductor. Pero claro, si tú lo has hecho propio, si no has comprado una programación y has copiado y pegado sin sentido, vas a sonar genuino. Pero estoy totalmente de acuerdo con Víctor que yo no recomiendo llevar la defensa preparada palabra por palabra. Esto que se lleva mucho de, no, yo tengo como todo el discurso milimetrado para meterlo en tiempo. Obviamente lo tienes que meter en tiempo, pero yo empezaría a exponer y a practicar, y así de hecho se aconseja dentro del curso, teniendo como ideas claras qué quieres decir en cada uno de los puntos. Por ejemplo, yo empecé mi defensa con un folio con 5, 6, 7, 8 palabras, porque yo tenía muy claro cómo iba a empezar la idea. Y yo nunca repetí mismas palabras en el inicio. Yo tenía como mi idea principal, lo que os he comentado, los principios metodológicos, luego hice un pequeño acting en cuanto a mi hilo conductor, luego lo mismo en objetivos. ¿Qué es lo que voy a decir diferente? Pues mira, voy a decir esta cita. Tenía claro mi cita y más o menos los objetivos que iba a destacar en competencias, porque era importante las competencias, pero yo no me había aprendido, vale, en competencias voy a decir, dada la orden SD 65/2015 que da pie a las competencias, porque se te va una palabra y ¿qué ocurre? Que no suenas natural. Entonces, yo empezaría por ese corpus de tener las ideas claras en cada elemento curricular y en los metodología, diversidad y evaluación, y desde ahí pues empezar a construir. Sí. Yo igual, yo en cada punto me puse una serie de cosas importantes que sabía que no se me tenían que olvidar, eran cosas que yo quería decir, pero no me hice un guión aprendido. Y cada vez que exponía, que expuse en mi habitación millones de veces, millones, cada vez lo decía de una manera, pero los puntos claves estaban ahí. El discurso iba cambiando, pero siempre lo fundamental estaba. Y yo creo que es la forma de sonar natural. Me están preguntando por aquí que si a mí me hicieron preguntas. En Castilla y León, las 2 últimas convocatorias, los tribunales decidieron no hacer preguntas. No quiere decir que no las pudieran hacer. Este año dicen que sí las pueden hacer, pero también cada tribunal decidirá si las hace o no. Mucha gente tiene miedo a las preguntas.
si tú estás seguro de lo que estás exponiendo, no puedes tener miedo a las preguntas. Eso yo lo digo siempre y lo tengo claro. De hecho, yo prefería que me hubieran hecho preguntas. Yo sabía lo que quería transmitir. Una pregunta, o sea, una cosa que también hay que tener en cuenta es que los tribunales no están ahí para fastidiarte, no son jueces externos, son compañeros de centro. Y a lo mejor esas preguntas están destinadas a, no me ha quedado claro lo que querías decir, te voy a hacer una pregunta para que me lo expliques mejor. Entonces, no hay que tener miedo a esas preguntas. Si tú tienes claro lo que quieres contar, lo que vas a hacer y lo que vas a contar y crees en ello, si te preguntan y te lo sabes de verdad, lo vas a saber contestar y ya está, ¿sabes? Con total naturalidad. Y si no sabes contestar a algo, con total naturalidad dices, pues mira, no me lo había planteado y ya está. Con total, hay que intentar salir del paso, pero si no, con total naturalidad, no somos máquinas, no hace falta saberlo todo. Eso es, y en relación a esto, una recomendación es que si vais a llevar quizá alguna metodología que pueda sonar poco realista, en vez de dejarla ahí abierta, como anteponeros a la posible objeción del tribunal. Me lo invento, lleváis una gamificación que quizá os podéis encontrar en un tribunal que no entienda lo que puede ser una gamificación. Entonces, explicarla de una forma muy sencilla, para qué lleváis esa gamificación, relacionarla a nivel legislativo, relacionarla a nivel de criterios de evaluación, incluso con evidencia científica, y si le hacemos ver al tribunal el por qué llevamos las cosas, el para qué llevamos las cosas, concretamos muy bien a nivel de temporalización como esas posibles preguntas que pueden sonar poco realistas, pues quizá no nos hagan preguntas, que no es bueno ni malo, pero en ocasiones sí que surge esa pregunta porque quizás sonamos poco realistas o demasiado ambiciosos. De repente pues queremos llevar un escape room en cada unidad didáctica y dicen, ¿esto cómo es? Pues bueno, si lo dejas en el aire es posible que te pregunten. Pero sobre todo, si tú has hecho tu programación, si tú sabes por qué utilizas cada metodología, si tú de verdad demuestras en las actividades pues que puedes atender a esos intereses, a esas necesidades de cada alumno, no tienes por qué preocuparte en ese sentido. Una pregunta que también me han hecho es, ¿Sí? con el miedo escénico. Gente que dice, yo tengo miedo escénico. A veces llamamos miedo escénico a ponerme muy nervioso. Miedo escénico es un problema real, que entonces a lo mejor si tienes ese problema real tienes que acudir a ayuda psicológica. Eso es. ¿no? Eso es lo primero. O algún preparador que te ayude a superar ese miedo patológico al miedo escénico, ¿no? Si lo que me pongo es muy nervioso, lo que yo recomiendo hacer es lo que hemos estado hablando. Ensayar mucho, ensayar y irte enfrentando a lo largo de los años antes de que llegue la convocatoria, o si una convocatoria no sale antes de que llegue la siguiente, ir exponiéndote en pequeños eventos o en pequeñas cosas al público. Es decir, si yo creo que no soy capaz de hablar hora y media delante de un tribunal, pues a lo mejor tengo que ir a sitios donde no me conocen, a un debate que haya sobre algo y empiezo a exponer mi idea en ese debate en un sitio que no me conocen, o me apunto a una actividad con gente que no conozco y me atrevo a contarles cosas sobre mi vida, o busco jornadas literarias y leemos donde se lean un libro en común y tú des tu opinión, y esos pequeños gestos nos van a ayudar o esas pequeñas actividades a exponerme al público. Y cuando llegue el momento del tribunal, ya habrás tenido un bagaje de exposiciones que a lo mejor no tienen que ver con una programación, pero que tu cuerpo y tu mente se ha enfrentado ya a hablar con desconocidos y a hablar delante de desconocidos. Y otra cosa que a mí me ayudó mucho para esos nervios es lo que he dicho antes, pensar que el tribunal no está ahí para fastidiarte. El tribunal está muy nervioso como tú, son personas que a lo mejor no les apetece tanto estar allí, que tienen un papel muy importante y que también están pues muy nerviosos. Son maestros y maestras que pueden ser tus compañeros de centro, y eso a mí me ayudó mucho el pensar. No están ahí puestos para fastidiarme, están ahí puestos para escucharme. Yo también tengo que entender su situación, ellos la mía, y es lo que hay. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, otra recomendación que puede sonar así un poco abstracta, pero de verdad pensarla, es que realmente en la exposición vosotros y vosotras no sois importantes. O sea, no sois la persona importante como tal, sino tenéis que poner más el foco en los recursos y en las propuestas que vais a aportar. Y creo que desde ahí se puede trabajar de otra manera. Es decir, tú no eres importante de que te trabes, de que quizá los primeros minutos suenes un poquito poco natural, que puede pasar y es lo más normal, sino tú te tienes que centrar y enamorar
de tu programación y de tu unidad didáctica, ir poniendo el foco y las ganas en querer demostrar esos recursos y esas propuestas. Creo que desde ahí se te puede ir también un poco el tema de nervios. Por otro lado, lo que ha dicho Víctor, si los nervios no nos dejan exponer y de verdad nos paralizan, quizá necesitamos lo primero pedir ayuda y se puede trabajar. Pero lo que sí, si son nervios normales y únicamente nos repetimos que se nos da mal exponer, tenemos esos pensamientos dinamitantes y no hacemos nada al respecto, sí que tenemos un problema. Porque al final el cerebro está para darnos pensamientos y nosotros decidimos lo que hacemos con ese pensamiento. El hablar en público o el exponer es otra habilidad como otra cualquiera. Por lo tanto, la tenemos que practicar. Y vale, está bien, si has hecho 20 prácticas y ves que no avanzas, quizás sí, se te da mal exponer, pero normalmente verás que en el 95% de los casos eres otra persona comunicando si has hecho esas 20 prácticas. Entonces, bueno, te aparece ese pensamiento de que se te da mal, perfecto, pero tú tienes tu plan B de ensayo, de práctica, de poco a poco, en los momentos, incluso ahora que queda un mes, bueno, quedará un poquito más, quedarán 6 semanas para la exposición, una cosa así. Aprovecha esos momentos para exponerte. Si vas a la academia y de normal no haces preguntas, pues bueno, es un momento para de vez en cuando hacer alguna pregunta, incluso leer tu supuesto, o salir ahí delante y 5 o 10 minutos. O si vas a hacer exposiciones y empiezas con gente que tienes mucha confianza, a ver si puedes hacer una adaptación progresiva para acabar con gente que quizá conoces menos. Pero sobre todo, ves poniéndote de una manera gradual. No empieces ahí, vete a un congreso y delante de 200 personas, pero sí que necesitas hacer cosas diferentes. Y luego Y normalizamos. sí, Y nos dice por ahí, ¿cómo controlar que la voz nos tiemble? Eso es muy difícil. Aparte, con esto que estamos diciendo, te vas a acostumbrar a hablar en público. Pero aún así, es normal que al principio nos tiemble. Y eso no va a perjudicarte en la nota, porque el tribunal sabe que tú estás nervioso, te estás jugando mucho, entonces no pasa nada porque empieces temblándote la voz. Y luego hay gente que me ha preguntado, ¿y qué pasa si me quedo en blanco o si los nervios? Pues no pasa nada, naturalidad. Paras y dices, lo siento, estoy muy nervioso, ¿puedo beber agua? Sí, paras, bebes agua y sigues. Y no pasa nada, porque son situaciones, somos personas, son situaciones que pueden pasar, que no va a pasarte, pero si te pasa, naturalidad. No hace falta salir huyendo. Con decirlo, lo siento, estoy muy nervioso, no sé qué me pasa, ¿puedo beber agua? Te van a decir, sí, bebe agua. Bebes agua, respiras y sigues. Y ya está. Y no hay más. Y eso no va a perjudicar en tu nota, porque lo que quieren hacer, el tribunal lo que quiere es escuchar lo que les vas a contar. Eso es. Eso es. Y sobre todo, como la primera parte sí que la puedes llevar preparada al 100%, mi recomendación es que te puedes poner nervioso en esos minutos, pero llévala tremendamente preparada. O sea, que quizá te puede fallar esos 5 minutos, que a mí, de hecho, me pasó. La voz me temblaba, me aparecieron pensamientos de no voy a poder, pero lo tenía todo como tan practicado y tenía tantas ganas de demostrarles que llevaba cosas diferentes que luego coges cierta inercia y en el minuto 10 ya ni te acuerdas de esos nervios y te vas centrando en lo que vas a decir en el siguiente punto, en el recurso ese que le quieres enseñar, en esa metodología que se entienda y ya está. Así que Belén, esos primeros minutos, esa primera parte de la programación, ultra, super, mega practicada. Es que es verdad, porque tu cabeza empieza fuera, empieza con esos pensamientos de, ay, estás nervioso, tal, pero luego, según vas hablando, te vas metiendo en tu programación y desaparece el mundo, desaparece hasta el tribunal. Porque lo has ensayado tantas veces que ya llega un punto que te crees que estás en tu habitación contando otra vez lo que ya sabes de sobrísima y desaparece todo eso. En tu cabeza ya no hay sitio para esos malos pensamientos. Totalmente. Y bueno, Belén, si queréis profundizar también en este tema, deciros que yo sabía que era como un problema y en el curso tenéis una masterclass de casi 1 hora sobre gestión emocional, preparación con hábitos en el día a día para estar preparados. Y uno es cómo practicar dentro de casa o cuando hagas esas exposiciones con encerrona y todo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos suene y le saquemos partido a la encerrona. Y para la encerrona pues hay una estructura que podemos seguir para entrar en la exposición fluidos, que no sea de repente empiezo a hablar y son las primeras palabras que salen por mi boca ese día, porque quizá te va a costar hacer más esas conexiones. Pero bueno, si queréis luego le echéis un vistazo al curso, que lo tenéis en mi descripción de Instagram. Y vamos a contestar alguna preguntita más, Víctor, si te parece, que teníamos por ahí. Sí. Nazaret dice, si no me sé aún todos los temas, ¿cómo voy a memorizar mi oral? Pues a ver, está claro que ahora tenemos que priorizar esa primera parte, pero de todas formas yo sí que me bloquearía algún espacio de tiempo dentro de la semana para
empezar a ensayar, como hemos dicho, Víctor y yo, teniendo claro como esas ideas, hacer un primer ensayo, no palabra por palabra, sino, mira, yo sé la introducción que voy a decir, yo sé más o menos lo que voy a destacar en objetivos, porque eso también te va a ayudar y, de hecho, tiene una alta transferencia a los supuestos prácticos, porque si ves que esa defensa de programación es una estructura en pequeñito del supuesto práctico. Entonces, yo intentaría llevar ese equilibrio, Nazaret, porque lo vas a llevar, creo que sí que tiene transferencia. Sí. Nos dicen por aquí, ¿se puede preparar el oral una vez apruebe el escrito? Yo, como acaba de decir Diego, yo iría practicando. Además, es un desahogo. A mí me servía para desahogarme de los temas. Estaba tan harto que digo, mira, voy a ver qué digo en la introducción. Y lo decía, me desahogaba un poquito, ¿sabes? Me desconectaba de los temas y era como otro rollo. Son pequeños espacios, pequeños descansos que puedes hacer entre tema y tema. Pues venga, pues ahora voy a decir la metodología. Y la explicas. Y no es memorizarla, es a ver cómo sonaría. Y luego ya te puedes centrar en cómo puedo ir cambiando algunas cosas, pero que el discurso vaya en tu cabeza ya sonando. Sí, porque luego es una pena, luego quizás sí que vas a tener tiempo o no, si eres de los primeros quizás el tiempo es más reducido y como no tengas esa inercia te va a aparecer la oportunidad de depende mucho mi futuro de esta prueba y si no la has practicado es una pena. Entonces, al menos ir teniendo claro. Yo me acuerdo que para desahogarme un poquito, lo que decía Víctor, pues exponía un poquito, o como yo tenía hilo conductor y cada uno de los elementos curriculares tenía una metáfora relacionada con mi hilo conductor, que era la navegación pirata, pues yo iba pensando en las metáforas. Mira, en contenidos voy a utilizar esta metáfora. En metodología tengo claro. Y lo trabajas tanto que luego para el supuesto también te puede ayudar. Porque si tú tienes claro como los principios metodológicos y de repente, imagínate que el día del supuesto no estás muy inspirado y eso lo has trabajado y dices, pues mira, incluso me sirve para el propio supuesto. Y por aquí dicen, en Valencia son casi 3 semanas entre una cosa y la otra, pero no te puedes fiar, en cada convocatoria pueden pasar muchas cosas. Y si eres de los últimos del tribunal, tendrás 3 semanas, pero si eres de los primeros, lo mismo tienes una. Entonces, como nunca sabes lo que va a poder pasar, para que esos nervios no te pillen, hay que anticiparse a todo lo que pueda pasar. Que luego tienes 3 semanas, fenomenal, vas a ensayar mucho más. Que tienes... No pasa nada, no te van a comer los nervios, porque tú ya vienes preparado de antes. Eso es. A ver, nos había dejado por ahí una pregunta que no la hemos contestado, la voy a sacar, de tu compi de sociales. Sí, Andrea, no sé si estará por aquí, pero bueno, la vamos a intentar contestar, que nos dice, ¿cómo encontrar el equilibrio entre ser pesado y demostrar que sabes? Ostras, es una pregunta buena y en una prueba como la exposición es complicado también, pero lo que hemos dicho otra vez, creo que donde más se va a ver tu forma de ser docente y tu autenticidad es en puntos como metodología, inclusión, en el final, en evaluación, en las actividades. Ahí que se vea todo lo que has preparado, que se entiendan todas las metodologías. Y habrá otros puntos que te va a tocar ser como todos. Siempre búscale ese matiz pues para presentar los contenidos de forma diferente, pero hay ciertos estándares que ha de estar. Entonces, para encontrar ese equilibrio, pues los puntos que va a decir todo el mundo, intenta buscarte una forma un poco diferente de presentarlo, pero hay ciertos estándares que han de estar y conócete como docente y lúcete en estos puntos tan característicos. Mira, a mí me han preguntado antes también que si se podía, y acaban de preguntar que si se podía usar la pizarra o no se podía usar la pizarra en cada comunidad, en cada convocatoria, cada tribunal puede hacer lo que quiera. A mí me dejaron utilizar la pizarra. Y yo ensayé en mi casa con la opción de pizarra y sin la opción de pizarra. Como sí que me dejaron la opción, yo preferí usarla. No escribí mucho, simplemente hice un esquema circular con los puntos de los que iba hablando. Hablaba de un punto, le añadía. ¿Por qué? Porque eso me servía a mí para saber si estaba muy nervioso por dónde me llegaba, ir echando un vistazo de vez en cuando para ver si se me había olvidado alguno de los puntos y que el tribunal viera que estaba hablando de todos los puntos principales y tuviera visualmente, pues este chico hizo esto, ¿sabes? Entonces, si puedes utilizar la pizarra, yo la usaría. Si para ti es un impedimento, no la uses. Eso tiene que ser siempre algo que te facilite a ti tu exposición, porque cada exposición es única. Y no te van a puntuar más o menos por usar o no la pizarra. Y eso también hay que tenerlo claro. Porque la gente dice, yo voy a hacer esto porque puntúa más. No, puntúa lo que vayas a decir y cómo lo vayas a decir. Eso es. No, y eso pasa también, Víctor, con los materiales. ¿Ha dicho mi preparador que lleve 12.000 materiales? Pues tampoco te van a puntuar por llevar más materiales o menos,
simplemente que lo que lleves aporte un valor. Es decir, que de verdad demuestres que alcanzas algo. En mi caso, yo llevé como 3 o 4 materiales, pero esos 3 o 4 materiales tenían una función muy específica. Uno era de evaluación, otro lo utilizaba a nivel de educación emocional en todas las unidades didácticas. Entonces, lo que llevéis, utilizarlo, explicarlo bien, y me gusta mucho la frase de más no es mejor, sino mejor es mejor. Yo, mira, en tu curso hablo en mi parte del tema de materiales, porque es verdad que la gente se vuelve loca. Yo cuando en 2019 yo estaba flipando, cuando estaba esperando a exponer, porque salió una chica de la clase de al lado que llevaba stores de estos que se bajan, 3 o 4 stores llenos de cosas, un mapa gigante. Yo iba con mi caja de zapatos, literalmente una caja de zapatos con cosas dentro. Y en el curso hablo de que no hace falta llevar muchos, sino hay que llevar los pocos que lleves que sean de calidad y que además que sirvan para diferentes cosas. Es decir, si el tribunal ve que tú eres capaz de sacar partido a un material para trabajar diferentes cosas, va a ser algo más realista, porque luego tu aula realmente luego no puede ser una tienda de un bazar, ¿sabes? Total, total. Tienes armarios limitados. Entonces, si yo cojo una tira de pictogramas y esa tira la puedo utilizar para varias cosas, el tribunal va a ver que sé hacerlo. Y si imagínate que yo llevo un material que es muy chulo, que quiero enseñar, pero que justo no es de la unidad que me ha tocado, pero lo puedo adaptar, yo puedo decir, mira, pues este sería el material tipo que yo utilizaría, pero adaptado de esta forma. Yo imagínate que es de matemáticas y llevo un dado de multiplicaciones, pero me ha tocado la división, es un ejemplo tonto que estoy poniendo, pero yo puedo enseñar el dado, aunque sean de multiplicaciones, y decir, este es el recurso tipo que yo utilizo, y también se podría utilizar para divisiones cambiando esto y esto del dado. Eso es. Porque sí, yo creo que eso... un dado, o sea, 300 dados para todo. Pues un dado que no. sea... Totalmente. De hecho, es algo que creo que tienen los opositores ganadores, por así decirlo, y ganadoras, que es la picardía, pero la picardía entendida como positiva. Lo que ha dicho Víctor, si tienes un material que quizá no te ha salido de la unidad didáctica, tú sí que puedes mostrarlo para contextualizar o temporalizar esa unidad didáctica. ¿De qué unidad didáctica venimos? Pues mira, tiene estos saberes y estos conocimientos previos. Este instrumento de evaluación, os lo muestro. O en mi caso, yo en la primera parte sí que podía llevar material. Entonces, algunos materiales que había hecho que no me habían salido en la unidad didáctica, yo los mostré en la metodología. Y lo mismo, si en la unidad didáctica, imaginaros, os sale una metodología de aprendizaje-servicio, la vais a explicar esa metodología. No la expliquéis tanto en la primera parte de la programación, y si no os ha salido una gamificación chula que llevabais, un aprendizaje cooperativo o otro tipo de metodología, pues esto lo explicamos un poco mejor en la primera parte de la programación. Al final, todos los recursos potentes y todas las propuestas chulas, que dentro del tiempo que tengáis, que se vean y se entiendan. Pero sobre todo eso, que lo que llevéis, que se entienda muy bien para qué lo utilizáis. Siempre lo digo, en esta era de la información, donde tenemos tantos recursos, tantas propuestas, tantas gamificaciones, tantas cosas en Internet, la diferenciación va a ser en aquellos opositores y opositoras que de verdad concreten y especifiquen y lo hagan suyo y muestren por qué hacen las cosas, para qué hacen las cosas, cómo lo pueden relacionar a nivel curricular. Ahí va a estar la diferenciación. Otra cosa que quería decir, Víctor, que decían en la pizarra, de nuevo, conoceros como opositor. Yo podía utilizar la pizarra, pero ¿qué ocurre? Que mi letra y mi dibujo es paupérrimo, es muy, muy bajito. Entonces, ¿qué hice yo? Me preparé materiales para pegar en la pizarra, dentro de mi hilo conductor, que era la navegación pirata. Hice bueno, me ayudaron, mi expareja me ayudó a hacer un barco de goma eva, y ese era mi hilo conductor, y yo iba pegando. Cuando hablaba de objetivos y tenía la metáfora con un catalejo, yo lo pegaba. Entonces, yo sabía mis debilidades, por así decirlo, pues no me puse a dibujar y a hacer ahí, a intentar reinventar la rueda, porque me iba a perjudicar. Y por otro lado decían ejemplos de hilos conductores. Bueno, dentro del curso tenéis una masterclass de casi 3 horas con más de 64 ideas de hilos conductores. Y de hecho esta semana os he puesto el hilo conductor de la Ruta 66, que creo que da mucho juego en cuanto a ideas y metáforas para explicar esa primera parte. Pero lo que siempre digo respecto al hilo conductor, no es necesario. Sí que os recomiendo que busquéis una temática abierta que no os condicione y intentéis hilar pues las unidades didácticas, y sobre todo sepáis que el hilo conductor es para motivar a tu alumnado. Eso es lo más importante. Y luego a partir de ahí pues construir lo que queráis. Cuanto más dulce, mejor, pero siempre con cierto sentido.
lo del hilo conductor también es algo que pregunta mucho la gente y se come mucho la cabeza. El hilo conductor, que también lo digo en el curso, es algo que tiene que ayudarte a ti a dar unidad. Si a ti no te ayuda a tener un hilo conductor, no lo metas. Si va a ser perjudicial para ti, no lo metas. No es un elemento obligatorio. Es algo que tiene que ayudarte. Totalmente, totalmente. Lo De veo hecho, yo... tiendo a hacer, pero porque a mí me ayudó realmente a dar una unidad a mis unidades, a mi programación. Pero si no, pues no hay que forzar tampoco. Eso es. De hecho, yo cambié hasta 3 veces de hilo conductor y me escogí al final un hilo conductor bastante abierto que me permitía hilar todas las unidades didácticas, me permitía incluso hacer alguna gamificación en alguna unidad didáctica, me permitía, y ese fue el siguiente paso, metaforizar toda mi primera parte a la hora de explicar la programación. Pues bueno, para mí no era una cárcel el hilo conductor, me apoyaba, me ayudaba y lo podía concretar. Eso es lo más importante. Pero mira, por aquí estaba Santi, que tiene una publicación que dice: el hilo conductor es necesario, y tiene muy claro puesto ahí en mayúscula: no es necesario. Se puede sacar plaza sin hilo conductor. Pero bueno, es un añadido. Mira, me preguntan por aquí, Víctor, ¿qué material te parece imprescindible para utilizar con un alumno TEA? Pues mira, imprescindible, pictogramas, anticipadores visuales y agendas visuales. Todo muy visual y metodologías de ensayo sin error. Y que mucho ganar autonomía y hacer las cosas para que les sirva en su día a día, para ser autónomos, para ser lo más autónomos posible. Y muy visual, sobre todo. Una cosa que nos han dicho, que has repetido, no sé si era la misma persona o eran personas diferentes, sobre fotos reales a la hora de llevarla, o sea, de exponer. No sabría qué responder. Voy a responder, no sé. Si llevas fotos reales, que no haya caras, mi recomendación, y a lo mejor dejando claro que tienes permiso para exponer esas fotografías. Porque puede ser, no sé, es que no sé, legal, no sé. ¿Tú qué opinas sobre llevar fotos reales? Yo primero que esté muy claro el tema de la protección de datos, que no se vea ahí nada extraño, porque eso sí que te puede perjudicar. Y por otro lado, que pienses el para qué llevas esas fotos. O sea, si de verdad va a aportar un valor extra, llévalo. Si es como simplemente para demostrar que estás trabajando o que es realista alguna metodología, pues quizá yo me enfocaría más en fotos de los recursos o en alguna dinámica que no se vea tanto a la gente. Pero ten cuidado, Sí, es que que no lo lleves para demostrar. he leído varias veces fotos reales, que no sé si es una persona, pero a mí me parece un poco controvertido así, no sé. Más cositas, más preguntas que haya por ahí, ¿sabes? Sí, estaba mirando, que como hemos hablado un ratito. En las fotos salgo yo y como profe o el material en las aulas, dicen por aquí. ¿Es Bueno, una forma de ver el material? Vale, entonces sí. sí, entonces sí, que apoya la metodología que vas a presentar, que se vea realista, pero que no sea simplemente presentarlo, acompáñalo de un pequeño discurso para decir: mira, esto lo utilizo para esto, logré esto, que no sea simplemente he hecho esto, sí que es real, ¿vale? Intenta acompañarlo de una buena explicación. Nos dicen por ahí que si es recomendable llevar fotos del aula para que vean la organización, el agrupamiento y demás. Yo, mira, en 2016 cuando oposité no tenía aula porque acababa de salir de la carrera. Y lo que hice fue, con una aplicación gratuita de ordenador, hice un plano de mi aula Sí. con la organización. En 2019 ya trabajaba, porque empecé a trabajar, saqué muy buena nota en 2016, pero no tuve plaza y empecé ya de interino. Pero no llevé fotos reales. Como me gustó hacerlo del plano, pues volví a hacer el plano, porque al final, como cada año estaba en un aula, justo en 2019 estaba en instituto, que no era el aula de mi programación, que encima estaba en 2 sedes y tenía 2 aulas, bueno, pues seguí con mi aula ficticia en un programa de ordenador, que hay muchísimos gratuitos que con muchísimas opciones que puedes hacer. ¿Te acuerdas del programa, Víctor, que lo preguntaban por ahí? No, pero bueno, si lo miro, lo pongo en mis historias de Instagram esta semana. Vale, genial. Y eso es que ahora... Sí, se puede hacer muy sencillo. Y una recomendación que se me ocurre en relación a esto que preguntaban por ahí: ¿el tribunal se suele leer la programación de pe a pa? Normalmente no, pero de todas formas no podemos ir con esa mentalidad. O sea, la programación tiene que estar bien hecha. Y la recomendación es que también utilicemos el documento
para apoyarnos a la hora de exponer. Es decir, pues cierta infografía de voy a hablar yo de inclusión, llevo el diseño universal de aprendizaje, los 3 principios, y queda como muy claro. Cuando tú hables de eso, pues te apoyas. En la página 44 tenéis esta infografía. Voy a hablar de los principios metodológicos. Lo mismo, en vez de que la programación parezca un BOE, todo letra, todo letra, todo letra, cada X hojas, pues algún tipo de infografía o tabla que os ayude y ya pensando en la exposición, cómo os vais a apoyar en esa infografía o en esa hoja en concreto. Entonces, bueno, se lo pueden leer, es posible, así que no cometáis errores ni faltas de ortografía, ni a nivel legislativo, que esté todo vigente y demás, pero apoyaros en el documento. En Castilla y León, tú das la programación el mismo día que la expones, en ese momento. Entonces, que se la hayan leído antes de que tú expongas es muy difícil. Que se la puedan leer después es muy posible. Sobre todo para ver diferencias entre dos opositores que a lo mejor son muy similares, ¿no? Pero la respuesta a eso para mí es, haz las cosas bien pensando en que se la pueden leer. Yo como docente Claro, no entregaría nunca una chapuza. Entonces, si entregan las cosas bien, no tienes por qué tener miedo a se lo leen de pe a pa, porque si yo estoy a gusto con lo que he hecho, que se la lean. Sí, total. Mira, dicen por ahí que lo acabo de mirar aquí en Google, Floor Planner, que es una aplicación que se ve que funciona bastante bien. No sé si era esa, Víctor, pero bueno, ahí tienen un ejemplo. Fíjate que me suena ese nombre. Yo Sí, lo pues voy a buscar y lo pongo. Vale. Mira, dice Silvia, ¿se puede llevar un guión escrito para ayudarte a exponer? Sí, normalmente, míralo en convocatoria, yo diría que en casi todas las comunidades te dejan. Normalmente el condicionante es que no puede tener elementos, o sea, información curricular, por así decirlo, es decir, no puedes poner órdenes, leyes y demás, pero sí que te puedes ayudar en él, pues lo que ha dicho antes Víctor, si nos quedamos en blanco quizá en un punto, pues tener ese plan B, vale, me he quedado en blanco en contenidos, vale, competencias, sé que voy a empezar por esta frase, ya empiezo con la frase. A mí en Castilla y León solo me dejaban llevar un guión en la parte de la unidad y lo tenía que hacer yo en ese momento. Sí. En la parte de la programación no me dejaban. En mi convocatoria, que repito, todo viene Que se lo lean. Convocatoria de cada año y de cada comunidad, que de un año a otro, no te fíes que cambia. Hay que leérselo bien. Por ejemplo, una cosa que cambió de 2016 a 2019 es que yo tenía mi programación hecha, aunque la rehice mucho de una convocatoria a otra, a 60 páginas y nos la cambiaron a 40. Entonces, si yo no me hubiera leído la convocatoria y me hubiera fiado de la de 2016, nada más ver la lectura y suspenso por 20 páginas. Por eso es importante leerse bien la convocatoria. Lo más importante. Sí, sobre todo no fiaros, que si tenéis amigos en otra comunidad, cada comunidad es un mundo. Yo pude hacer guión en la programación y en la unidad didáctica. Te dan la hoja como sellada, el tribunal me dio la hoja sellada, entonces yo sí que me llevé el guión hecho desde casa y en la encerrona pues hice esa transposición de, pues me dejan esto y luego me lo pidieron, vieron que no había nada raro, lo rompieron y ya está. Entonces bueno. Víctor, ¿qué te parece? Acabamos por aquí. Si, bueno, sí. Me ha interesado bastante, creo que ha habido mucha gente. Si puede hacer la gente quiere, en unas semanas podríamos hacer otro. Perfecto, porque sí que la gente, es verdad. Yo no sabía que había un claustro virtual en Instagram cuando yo posité y realmente hubiera agradecido pues que gente hiciera directos y cosas. Entonces, bueno, yo con toda mi buena intención, todo lo que se pueda ayudar, si hay que hacer más directos, pues se hacen. Totalmente. De hecho, yo empecé mi podcast por eso. Cuando yo oposité, lo echaba mucho en falta como un acompañamiento. Y de hecho, escuchaba el podcast de José Ángel, que es de oposiciones de sanidad, y ahora sí me acompañaba. Y digo, bueno, esto que a mí me podría servir, voy a empezarlo. Y mira, hasta hoy ya son 3 años aportando bastante a la gente. Y es que entonces, bueno, Víctor, dime. Es una cuenta pandémica. Yo abrí mi cuenta porque yo vivo en un sitio muy pequeño y todo el mundo sabe que soy maestro y cuando nos confinaron, muchísima gente me escribía al WhatsApp y eso me decía, vecinos y eso, ¿qué hago con los niños, sobre todo con infantil? ¿Qué hago? ¿Cómo les enseño? ¿Qué puedo utilizar? Y abrí mi cuenta de Instagram y descubrí que había un mundo educativo allí, pues enseñando materiales hechos pues con trozos de plástico, con matamoscas, con plastilina, con todo lo que se me ocurría, cachos de cartón, tapones, para ayudar a las familias de mi alrededor. Yo no sabía que iba a acabar ni que iba a acabar con tantos seguidores, ni iba a acabar haciendo tantos recursos. Que ibas a acabar haciendo bailes, Víctor. Haciendo bailes, yo ya me meto en todos los fregados, me meto.
Pues nada, chicos y chicas, muchas gracias por llegar hasta aquí. Deciros eso, que hasta mañana podéis entrar a esta primera edición de nuestro curso de exposición oral. Víctor participó hace poquito. Tenéis ahí defensas completas de otros opositores, cómo llevar a cabo vuestro hilo conductor, ejemplos concisos para mejorar vuestro plan de apoyo, incluso para exponer el inicio y el final de forma distinta, con ejemplos concretos, muchos ejemplos de metaforizar esa primera parte para sonar diferente. Echad un vistazo porque está muy bien. Aparte tenemos una comunidad privada donde contestamos todas las dudas y la gente que se apunte ahora pues va a poder venirse a la tutoría de la semana que viene, que vamos a hacer una tutoría grupal. Entonces, bueno, echadle aunque sea un vistazo, que estoy seguro que os puede acompañar y sobre todo inspirar para sonar diferente. Y lo dicho, muchísimas gracias y gracias a ti, Víctor, por todo y por este ratito. A ti por invitarme a tu curso y a este directo. Bueno, chao. Venga, vaya muy bien. Hasta luego.